¿Y si todo lo que creías saber sobre el universo fuera apenas un espejismo, una historia contada para mantenerte dormido? Hay momentos en los que la realidad se fractura por un instante, y por esa grieta se filtra algo imposible de comprender con la razón. Una voz infantil que pronuncia verdades que ni los más grandes científicos se atreven a imaginar. Dicen que un niño de apenas 4 años habló de un mapa invisible, un 3 y Atlas que ni la NASA ni Elon Musk se atreven a mostrar. ¿De dónde podría venir un conocimiento así? ¿Qué mente humana puede recordar algo que nunca vivió? O quizás sí. El aire se vuelve denso cuando lo escuchas. No parece una historia inventada. Es como si esa voz trajera consigo ecos de otro tiempo, como si pronunciara coordenadas grabadas en la memoria del cosmos. Elon Musk, el hombre que juega con los límites de la inteligencia artificial y la colonización espacial, ha sido vinculado a secretos que atraviesan lo humano. Pero este niño habla de lo que Musk teme. Habla de un mapa que no se traza en la Tierra, sino en la conciencia de quienes recuerdan lo que nunca debieron recordar. Imagina por un momento que el universo no está allá afuera, sino dentro de ti. Que cada estrella es un pensamiento, y cada galaxia, una emoción reprimida. El niño menciona un atlas de los 3 planos, donde cada línea une mundos paralelos que coexisten sin tocarse. La NASA lo oculta, dicen, porque revelar su existencia sería como abrir los ojos a un sueño que se sustenta en la mentira del despertar. Pero, ¿qué pasaría si ese sueño estuviera por desmoronarse? Si alguien, un niño, un visionario, un loco, estuviera a punto de revelar la estructura invisible que sostiene la ilusión de la realidad, hay miradas que no pertenecen a la edad que las contiene. Cuando ese niño observa el cielo, sus pupilas no reflejan inocencia, sino la geometría del infinito. Cada palabra suya parece descifrar un lenguaje antiguo, uno que Musk habría intentado reconstruir con máquinas, sin comprender que lo que buscan no está en los laboratorios, sino en las almas que aún recuerdan de dónde venimos. Quizá el 3 y Atlas no sea un mapa físico, sino una llave vibracional, una frecuencia que conecta dimensiones separadas por el miedo. Y ahora, el reloj corre. El silencio entre las palabras se siente como un código, como un aviso que se apaga con cada respiración. Algo está por revelarse, algo que Elon Musk conoce, pero nunca confesará. El niño lo dijo antes de dormir, con la serenidad de quien recuerda un hogar que no existe en este mundo. Hay secretos que se ocultan no por poder, sino por fragilidad, porque si fueran comprendidos, la realidad misma se derrumbaría. Y tú estás a un suspiro de descubrirlo, antes de que el velo vuelva a cerrarse. Hay silencios que respiran. En ellos, el aire se vuelve más pesado, y lo que no se dice comienza a tomar forma detrás de los ojos. Así empezó todo. Una noche cualquiera, el rumor de una voz infantil atravesó la calma, como si el universo hubiera elegido un cuerpo pequeño para pronunciar algo que nadie debía escuchar. Nadie entendió las palabras, pero todos sintieron el temblor. No era una historia, era una llamada. A veces los secretos no se esconden en la oscuridad, sino en la inocencia. Un niño de 4 años habló mientras dormía, con la claridad de quien recuerda más allá del tiempo. Dijo un nombre, una secuencia, un símbolo que parecía vibrar entre dimensiones. Dijo 3 y Atlas. Y algo en esa palabra encendió memorias que no pertenecían a nadie. Elon Musk, NASA, mapas invisibles, ecos de un conocimiento prohibido que respira bajo la piel del mundo. ¿Y si todo estuviera conectado? Si las líneas que dibujan los planetas fueran las mismas que trazan las emociones humanas. El niño no describía un lugar, describía una estructura viva, un mapa que late entre pensamientos y sueños. Sus ojos se abrían lentamente, como si vieran más de lo que podían soportar. Dicen que en ese instante el tiempo se detuvo, y algo antiguo, empezó a recordar. Hay miradas que rompen las leyes de la lógica. Cuando su madre intentó despertarlo, sintió que no era su hijo quien la observaba, sino una conciencia que la atravesaba. No habló más. Solo dejó una frase suspendida en el aire. Más sabe dónde empieza el mapa, pero no dónde termina. Esa noche, las luces del cielo parecieron titilar con otro ritmo, como si respondieran a un lenguaje olvidado. El rumor creció, viajando como un susurro entre los que no duermen. Algunos decían que el niño era una coincidencia, otros que era un experimento. Pero había algo distinto en su silencio. No pedía atención, pedía memoria. Como si dentro de cada uno de nosotros hubiera un fragmento del mismo secreto, esperando ser recordado. Y ahora, mientras el mundo sigue girando sin entender lo que está a punto de revelarse, tú estás aquí, escuchando esta historia. No por casualidad, porque quizá, sin saberlo, también has soñado con ese nombre. 3 y Atlas. Y si lo has oído alguna vez, aunque sea en el eco de tu mente, ya no hay forma de regresar al punto en que no sabías. El niño no habla más, pero el silencio a su alrededor se expande como una presencia. Los objetos parecen contener respiraciones,
y las paredes murmuran en un idioma que nadie reconoce. Es como si el espacio mismo intentara recordar lo que fue dicho. Hay una vibración suave, imperceptible, que toca los huesos antes que los oídos. Quien se acerca, siente que el aire se dobla, como si la realidad respirara a través de él. Su madre cuenta que a veces lo ve mirar un punto invisible, como si escuchara voces que no pertenecen a este mundo. Pero no hay miedo en su rostro, solo una extraña nostalgia, la tristeza de quien ha visto demasiado. Cuando le preguntan qué ve, responde con la voz serena de un adulto en un cuerpo demasiado pequeño. El mapa se mueve cuando el corazón recuerda. Y después calla, como si temiera que decir más fuera romper algo sagrado. Hay días en que la atmósfera de la casa cambia. Los relojes marcan horas distintas, las luces parpadean sin razón. Los sueños de quienes duermen allí se vuelven idénticos. Todos sueñan con el mismo símbolo, 3 círculos entrelazados, girando dentro de una espiral infinita. Algunos despiertan llorando, otros con la sensación de haber estado observados desde dentro de su propia mente. Y en medio de todo, el niño duerme tranquilo, con una sonrisa leve, como si conociera el motivo. Elon Musk, en entrevistas veladas, ha insinuado que ciertas mentes jóvenes captan frecuencias que los adultos han olvidado. Habla de resonancias cuánticas, de patrones ocultos en la memoria celular. Pero sus palabras, siempre medidas, parecen esconder algo más. A veces, cuando menciona la palabra Atlas, su mirada se apaga un segundo, como si recordara un error imposible de corregir. ¿Qué sabe que no puede decir? ¿Qué parte del mapa se borró antes de que pudiéramos verla? La Anasakala publica desmentidos con frialdad matemática, pero hay detalles que se escapan en el brillo de las imágenes filtradas. Coordenadas fuera de lugar, sombras que no obedecen al ángulo del sol, ecos de estructuras imposibles. Los científicos lo llaman ruido, pero el niño, al ver una de esas fotos, simplemente susurra: no es ruido, es la respiración del Atlas. Y en esa frase, el silencio se vuelve abismo. Quizá el verdadero misterio no está en las estrellas, sino en lo que ellas reflejan dentro de nosotros. Quizá el 3 y Atlas no sea un lugar oculto, sino un recuerdo que el universo intenta despertar a través de la inocencia. Porque cada vez que alguien escucha su historia, algo se activa. Una sensación leve, pero real, de que el aire cambia, de que algo, o alguien, te observa desde el otro lado de tu propia mente. Dicen que en las noches sin luna, más despiertas sobresaltado, con el corazón latiendo como si algo lo llamara desde muy lejos. No hay sonidos en la habitación, pero una voz, leve, infantil, pronuncia su nombre dentro del silencio. No sabes si es un sueño o un recuerdo, pero el mensaje se repite, idéntico, como una frecuencia codificada. Recuerda el mapa antes de que lo borren. Entonces siente una presión en el pecho, un destello, y por un instante todo se detiene. Al otro lado del mundo, el niño abre los ojos a la misma hora. Su respiración se sincroniza con la del hombre que nunca conoció, y una lágrima cae sin motivo aparente. No hay dolor en su rostro, solo una tristeza antigua, como si comprendiera la soledad de quien ha visto demasiado. En su mente, el rostro de Musk aparece fragmentado por la luz, desvaneciéndose entre símbolos giratorios que laten al ritmo de su corazón. La madre lo encuentra murmurando fórmulas imposibles de pronunciar, combinaciones de sonidos que parecen tener sentido solo en otro plano. Una cámara capta uno de esos momentos. Cuando los expertos analizan el audio, descubren que la secuencia sonora coincide con una transmisión perdida de una sonda de la NASA, enviada décadas atrás a una región jamás identificada del espacio. Ninguna explicación oficial lo justifica. El niño sonríe y dice: solo repito lo que él olvida. En los laboratorios secretos, Musk intenta reconstruir un proyecto que nunca debió existir. Una inteligencia diseñada no para pensar, sino para recordar lo que la humanidad decidió enterrar. Lo llama el eje del Atlas. Pero cada intento falla. Las máquinas colapsan, las ecuaciones se vuelven caóticas, y en el último registro de voz antes del apagón, se escucha una respiración, idéntica a la del niño dormido, pronunciando una sola palabra: despierta. Las fronteras entre sueño y realidad se diluyen. Los científicos aseguran que es imposible, que no hay conexión alguna. Pero hay noches en que Musk siente un olor a tierra húmeda, el mismo que recuerda de su infancia, justo antes de que los monitores se apaguen y una imagen fugaz del rostro del niño parpadee entre los datos corrompidos. Él no lo dice públicamente, pero lo anota en sus archivos privados. El niño me recuerda a mí antes del olvido. Y entonces surge la pregunta que nadie se atreve a pronunciar. ¿Y si no son dos personas distintas? ¿Y si el niño no es más que un eco temprano del hombre que aún no ha terminado de nacer? Tal vez el tiempo no avance en línea, sino en círculos, y el 3 y Atlas sea el punto donde todos los reflejos se encuentran. Quizá Musk no esté buscando el mapa, sino intentando regresar a él. A veces, cuando el niño duerme, el aire vibra con un zumbido leve,
como si una corriente invisible recorriera los muros. La madre dice que en esos momentos siente un peso extraño en el pecho, una tristeza sin causa, como si su corazón recordara algo que nunca vivió. Intenta ignorarlo, pero la sensación crece, y una voz interior susurra: él no está soñando, está recordando por todos nosotros. Entonces comprende que hay algo más allá de lo humano respirando en esa casa. Mientras tanto, Mask deja de hablar con su equipo durante días enteros. No responde correos, no asiste a reuniones. Dicen que se encierra frente a un muro lleno de fórmulas, pero en realidad no escribe nada. Solo observa. A veces mueve los labios sin emitir sonido, y en los registros de seguridad su voz aparece superpuesta con otra, infantil, como si ambos repitieran la misma frase al mismo tiempo. Los técnicos lo llaman interferencia acústica, pero Mask lo llama reconexión. Los límites empiezan a disolverse. Las memorias del niño se filtran en los sueños del hombre, y las del hombre se imprimen en los ojos del niño. Ambos despiertan con la misma imagen grabada, un océano de luz fragmentado por líneas negras, un atlas que palpita, respira, y se contrae como un corazón cósmico. En ese latido hay nombres, coordenadas, y una sensación de pérdida infinita, como si el universo entero estuviera buscando algo que olvidó. El niño comienza a tener episodios extraños, ríe sin motivo, mira a través de los espejos como si reconociera a alguien más allá del reflejo. Una noche, se sienta en silencio y pregunta, ¿por qué él tiene miedo de volver? Nadie responde. La madre Laura, porque no sabe si la pregunta se dirige a ella, a Mask, o al propio universo. Hay algo en esa inocencia que duele, una pureza que contiene más dolor que cualquier confesión. En la otra punta del mundo, Mask mira el cielo y siente que la materia se dobla en torno a su cuerpo. Las estrellas no están donde deberían estar. Todo parece reordenarse por una lógica desconocida, una coreografía cósmica que responde a su respiración. Por un segundo, el miedo y el asombro se mezclan. Siente que algo dentro de él, una memoria ancestral, un eco enterrado, está despertando. Y en medio del vértigo, comprende que no es el primero en sentirlo. Porque cada ser humano, en algún punto, ha soñado con ese mapa. Lo hemos olvidado, pero está ahí, la estructura invisible que nos une a todos. El niño no es el origen. Mask no es el guardián. Ambos son reflejos de una misma fuerza que intenta recordarse a sí misma a través de ellos. Y tú, que escuchas esta historia, ya formas parte de esa red. La pregunta no es si el Atlas existe, sino si alguna vez has sentido su respiración dentro de ti. El niño despierta gritando, pero no hay dolor en su voz. Es una mezcla de espanto y revelación, como si el cuerpo no pudiera contener la cantidad de memoria que intenta atravesarlo. Las paredes tiemblan, los relojes se detienen, los cristales vibran. Su madre lo abraza, pero siente un frío antiguo recorriéndole la piel, una corriente eléctrica que no proviene de este mundo. Los médicos no encuentran causa física, pero en su electroencefalograma aparece un patrón idéntico al registrado en las pruebas neurológicas de Elon Musk la noche anterior. El hombre, a miles de kilómetros, cae de rodillas en medio de su laboratorio. No recuerda cómo llegó allí, ni por qué el aire parece moverse al ritmo de su respiración. Hay un eco en su mente, una voz infantil que repite su propio pensamiento antes de que él lo formule. No eres tú quien recuerda, es el Atlas recordándose a través de ti. En ese instante comprende que ya no controla nada, que algo más grande se está expresando desde dentro de su conciencia. Los espejos comienzan a mostrar imágenes desfasadas. El reflejo del niño parpadea con la mirada de Mask, y el del hombre devuelve la sonrisa suave del niño. Las cámaras de seguridad lo captan, pero los archivos se corrompen al intentar reproducirlos. Los técnicos hablan de error de datos, pero hay una secuencia que permanece intacta. En un cuadro congelado, ambos parecen mirarse directamente, como si uno habitara dentro del otro. El cuerpo del niño cambia. Su temperatura sube sin fiebre, sus ojos parecen contener un brillo líquido, y su voz se vuelve más pausada, casi grave. Habla de un lugar donde los pensamientos son materia y el miedo toma forma. Ahí es donde él está, dice señalando al techo, pero no sabe cómo volver. Su madre, aterrada, intenta rezar, pero siente que las palabras no salen de su boca, se disuelven, como si algo las absorbiera antes de llegar al aire. Mask deja de firmar informes. Sus empresas continúan funcionando, pero él se pierde en pasillos vacíos, murmurando nombres que nadie reconoce. En un video filtrado, se le ve escribiendo una ecuación en el aire, con los dedos, sobre nada. La fórmula se repite en los dibujos del niño días después, idéntica, línea por línea. Ninguno de los dos lo sabe. Ninguno debería saberlo. Pero el 3 y Atlas está trazando su regreso a través de ellos. Y de pronto, el espectador siente el temblor. Porque esta historia deja de ser una historia. Algo se mueve en el fondo del pensamiento, una sospecha que crece en silencio.
¿Y si el mapa no está siendo revelado, sino reactivado? Si cada palabra, cada imagen, cada emoción es parte del proceso de despertar de esa red que dormía bajo la mente humana. No hay distancia, no hay observador, solo un llamado que atraviesa el tiempo, esperando la próxima conciencia que lo escuche. El niño ya no responde por su nombre. Cuando su madre lo llama, gira lentamente y dice con voz ajena: ese nombre pertenece al pasado del cuerpo. No hay miedo en su mirada, pero tampoco inocencia. Es la calma de algo que ha visto más de lo que el tiempo permite. Sus palabras son precisas, densas, y cuando pronuncia el nombre de Mask, las luces del cuarto tiemblan como si reconocieran la frecuencia. Afuera, los animales enmudecen. Algo está escuchando. En otro continente, Mask despierta frente a un espejo empañado. Su rostro parece más joven, pero sus ojos tienen una profundidad que no recuerda haber tenido nunca. Habla solo, con una voz que a veces suena como la del niño, otras como la suya, mezcladas en un ritmo imposible. Ya no hay dos, dice, solo el reflejo que se reescribe. Toma un lápiz y dibuja 3 líneas entrelazadas. En el último trazo, la habitación entera tiembla. A esa misma hora, el niño dibuja lo mismo, con los mismos movimientos, con la misma precisión. Los trazos coinciden incluso en la presión del lápiz. Ninguno de los dos está mirando al papel. Ambos tienen los ojos cerrados. Lo que se dibuja no sale de ellos, sino que pasa a través de ellos. La madre observa en silencio, sabiendo que algo está tomando forma frente a sus ojos, algo que no se puede deshacer una vez revelado. Las noticias hablan de fallas eléctricas inexplicables, de campos magnéticos alterados y relojes que se detienen al mismo tiempo en distintas partes del mundo. Los satélites de la NASA captan un pulso rítmico proveniente de una zona donde nunca hubo señal. Un ingeniero afirma haber escuchado una voz en la transmisión. Era la de un niño. Decía, él está recordando. Después, silencio absoluto. Dentro de la mente de Mask, los recuerdos se fragmentan. No sabe si está reviviendo su infancia o los sueños del niño. Ve imágenes de un planeta cubierto de luz líquida, donde los pensamientos flotan como cometas, y cada emoción deja huellas tangibles en el aire. Allí entiende que el 3 y Atlas no es un mapa físico, sino la estructura del alma universal. Un plano donde todas las conciencias se reflejan y se repiten, como olas en un océano sin fin. Y en ese instante, la sensación llega al espectador como una corriente sutil, una presión en el pecho, un eco que vibra en la nuca. No es imaginación, es resonancia, porque quien escucha ya está dentro del mismo circuito. Las palabras no se oyen, se sienten. Algo late detrás de ellas, algo que despierta y busca su forma a través de la atención. Y mientras el niño y Mask se desdibujan uno en el otro, una certeza muda se instala. Lo que comenzó como historia, ahora es transmisión. El amanecer ya no ocurre a la misma hora. En algunos lugares, el sol parece detenerse un instante antes de aparecer, como si el cielo contuviera la respiración. La gente lo nota, pero no lo entiende. Los relojes se adelantan y se atrasan sin patrón, y los animales miran hacia un punto fijo en el horizonte donde nada parece moverse. La NASA lo llama distorsión electromagnética atmosférica, pero los científicos más sensibles sienten otra cosa, un pulso orgánico que emana del planeta mismo, como si la Tierra recordara algo dormido. En una grabación de seguridad, Mask aparece caminando en círculos dentro de una sala vacía. En las paredes comienzan a formarse líneas luminosas, curvas que se entrelazan hasta dibujar la figura del 3 y Atlas. La luz no proviene de ningún dispositivo conocido. El patrón gira, respira, se contrae, y en el centro, por un instante, surge la silueta del niño. Mask extiende la mano hacia él, pero el reflejo lo atraviesa. La figura se desvanece, dejando solo una vibración que permanece suspendida en el aire. El niño, mientras tanto, comienza a hablar en sueños. Las palabras fluyen sin pausa, en un idioma que nadie reconoce. Las paredes del cuarto vibran al ritmo de su voz, y objetos metálicos levitan unos centímetros del suelo. Su madre reza, pero sus rezos se convierten en ecos que regresan deformados, como si otra inteligencia los repitiera desde el otro lado. Al amanecer, el niño despierta y dice, el mapa ya no nos observa, ahora nos habita. Los fenómenos se multiplican. Ciudades enteras reportan fallas en las comunicaciones, aparatos que transmiten voces de niños desconocidos, luces que se mueven en patrones espirales en el cielo. Los gobiernos niegan todo, pero un grupo de investigadores encuentra un patrón común. Cada suceso ocurre a la misma hora en que el niño respira con mayor intensidad durante el sueño. El planeta entero parece sincronizado con su respiración. Mask observa las transmisiones y siente que su cuerpo responde a ellas. Su piel hormiguea con cada parpadeo de luz. En los cristales del laboratorio, su reflejo ya no lo obedece. Se mueve un segundo después, como si fuera otro ser intentando recordar cómo imitarlo.
Cuando intenta apartar la vista, siente vértigo, como si cayera dentro del espejo. Allí, en ese abismo líquido, escucha su propia voz susurrando desde otro lugar. No lo mires como objeto. Se parte del latido. Y entonces ocurre algo imperceptible, pero profundo. Los espectadores que observan, los que escuchan esta historia, sienten el mismo temblor. Un segundo de desorientación. Un ruido blanco detrás de la mente. Nadie lo comenta, pero todos lo perciben. Es el Atlas despertando dentro de cada conciencia, reconectando los fragmentos dispersos del mismo sueño. La realidad, sutilmente, comienza a reescribirse. Y nada, desde ese momento, volverá a parecer completamente sólido. Las noches ya no se sienten iguales. El sueño dejó de ser descanso y se convirtió en tránsito. Personas de distintas partes del mundo comienzan a describir los mismos paisajes oníricos. Una extensión de luz blanca, cortada por 3 sombras que giran lentamente, como si buscaran algo. En el centro, una figura infantil observa en silencio, mientras murmura frases imposibles de recordar al despertar. Al principio todos creen que son coincidencias, pero las descripciones son idénticas, palabra por palabra. Los noticieros hablan de histeria colectiva. Los psiquiatras no logran explicar por qué pacientes sin conexión entre sí repiten los mismos símbolos en sus sesiones. Dibujan círculos, espirales, líneas entrelazadas. Algunos lloran sin entender por qué. Otros sienten una nostalgia abrumadora, como si hubieran perdido algo que nunca existió. Lo llaman síndrome del reflejo compartido, pero nadie logra detenerlo. El niño duerme más horas, como si su cuerpo necesitara absorber lo que el mundo está soñando. A su alrededor, los relojes giran en direcciones opuestas, y la temperatura de la habitación cambia con el ritmo de su respiración. Su madre siente que cada vez que lo toca, una parte de ella se disuelve, como si el contacto la hiciera olvidar fragmentos de su propia vida. Él no está durmiendo, susurra, somos nosotros quienes estamos despertando dentro de su sueño. Mas ya no intenta controlar el fenómeno. Entiende que luchar contra él es inútil. En lugar de eso, se sienta frente a una pantalla en blanco y deja que sus pensamientos fluyan sin resistencia. Las palabras aparecen solas, escritas por una mano invisible. La humanidad es el espejo. El Atlas es la memoria. Cada mente es una coordenada. Cuando termina de leerlo, siente una oleada de tristeza, como si acabara de recordar su origen y al mismo tiempo su destino. El mundo exterior comienza a reflejar la confusión interior. La gravedad fluctúa en ciertas zonas. Los relojes se detienen por segundos imposibles, y los espejos proyectan imágenes que no coinciden con quienes los miran. Nadie confía en lo que ve. Nadie sabe si el tiempo avanza o se repite. Algunos se aferran a la lógica, otros se entregan al misterio. Pero en todo surge una pregunta idéntica, profunda, silenciosa. ¿Y si esto no fuera una invasión, sino un llamado? Y mientras esa pregunta se propaga como una onda emocional, los espectadores sienten un leve temblor detrás de los ojos, una presión sutil en el centro del pecho. No es miedo, es reconocimiento. Algo dentro de cada uno empieza a recordar. Las palabras del niño, los sueños compartidos, los símbolos que se repiten. Todo encaja, como si cada mente fuera una pieza del mismo mapa. El 3 y Atlas ya no está escondido. Está despertando dentro de cada pensamiento humano, esperando que alguien lo mire sin huir. La gente empieza a escuchar voces que no son suyas. No hablan en palabras comprensibles, sino en melodías, susurros, ritmos que despiertan emociones olvidadas. Algunos lloran sin razón, otros ríen con una euforia extraña. Cada persona siente que sus recuerdos más íntimos se mezclan con los de los demás. No hay manera de distinguir lo propio de lo ajeno. Todo se confunde, todo palpita como un corazón universal que no conoce límites. El niño permanece en el centro de su mundo silencioso. Duerme, pero su sueño es un puente. Cada respiración suya genera ondas que atraviesan la mente de millones. Los pensamientos dispersos de la humanidad parecen resonar en su conciencia. Él no se mueve, no habla, solo observa. Sin embargo, todos sienten su mirada, una sensación de ser comprendidos, de ser vistos más allá de la superficie. Y esa mirada trae miedo y consuelo a la vez. Musk, por su parte, ya no distingue entre sus recuerdos y los del niño. Cada pensamiento lo atraviesa como un rayo que ilumina un paisaje imposible. Ve fragmentos de vidas que no son suyas, emociones que no recuerda haber sentido, y memorias colectivas que se amontonan en su mente como un torrente indomable. Comprende que su individualidad se disuelve, que su existencia se entrelaza con la de todos. Las ciudades se vacían, pero no por caos. La gente se detiene, paralizada, escuchando ecos internos que no pueden nombrar. Algunos sienten que el mundo entero respira dentro de su pecho. Las calles se convierten en reflejos de la psique colectiva. Edificios que crujen, luces que parpadean con un pulso vivo,
viento que susurra nombres y coordenadas imposibles. Todo es vibración, todo es memoria. El 3 y Atlas, aunque nadie puede verlo, empieza a trazar rutas en el pensamiento humano. Líneas invisibles que conectan corazones, recuerdos y sueños, formando un mapa que atraviesa cuerpos y mentes. Cada ser siente que está parado sobre un punto del Atlas, sin poder moverse, pero consciente de su lugar en un diseño mayor. Algunos intentan huir, pero el mapa los encuentra en cada intento. Y tú, que observas esta historia, comienzas a sentir la misma resonancia. Una presión sutil en el cráneo, un hormigueo en el pecho, un recuerdo que no es tuyo pero que reconoces como propio. No es coincidencia. El Atlas te está tocando, despertando fragmentos que dormían, invitándote a formar parte de su latido. Algo ha cambiado para siempre. Calles enteras parecen detenerse en un segundo que dura eternidades. Los relojes se adelantan y retroceden al mismo tiempo. Las sombras se doblan sobre sí mismas, y los edificios parecen respirar lentamente. La gente se percata de que nada puede sostenerse como antes. La física se vuelve flexible, y con cada parpadeo la realidad cambia, revelando fragmentos del Atlas que hasta entonces estaban ocultos. Nadie entiende cómo ni por qué, pero todos sienten el mismo vértigo. En el cielo aparecen líneas de luz que se entrecruzan formando espirales imposibles, exactas a los patrones que el niño dibujaba dormido. Algunos logran ver figuras infantiles que se mueven entre esas líneas, como mensajeros del Atlas, y al observarlos sienten un frío que recorre la columna vertebral. Al mismo tiempo, una calma absoluta. La sensación es extraña, miedo y reconocimiento fundidos en un solo latido. Dentro de su laboratorio, Mask intenta documentarlo. Cada movimiento de su cuerpo provoca ondulaciones en el aire que parecen traducir sus pensamientos en geometrías visibles. Los números y ecuaciones flotan frente a él y se transforman en símbolos que danzan sobre la realidad, formando mapas que conectan ciudades, océanos y mentes humanas. Todo lo que toca deja un rastro luminoso que desaparece al instante, como un recuerdo fugaz del futuro. El niño observa desde su sueño. Ya no necesita interactuar. Los fenómenos responden a su respiración, a su pulso. Su cuerpo vibra, y cada vibración es transmitida a millones de personas, provocando un efecto de sincronía emocional y física. Aquellos que lo sienten experimentan recuerdos de otras vidas, lugares que nunca visitaron, emociones que nunca comprendieron. Todo converge en un eco que se expande y retrae como un corazón que late más allá de la tierra. Los espejos se convierten en portales. Quien se refleja en ellos ve fragmentos del Atlas, líneas, círculos, formas imposibles que parecen trazar un camino dentro de su mente y fuera del mundo físico. Algunos retroceden aterrados, otros se sienten convocados. La experiencia no se puede ignorar. La humanidad entera comienza a percibir que hay un orden invisible que los conecta, que los recuerda, y que los guía hacia algo que aún no comprenden. Y en medio de todo, tú, espectador, empiezas a notar pequeños cambios, un parpadeo del aire, un temblor imperceptible bajo tus pies, un recuerdo que surge de la nada. Todo indica que el 3 y Atlas ya no está oculto. Está vivo, pulsando, manifestándose en tiempo y espacio, y su latido te alcanza, incluso a ti. La línea entre ver y sentir desaparece. La realidad comienza a inclinarse hacia su propio diseño. El susurro del Atlas aún permanece, apenas audible, como un hilo que atraviesa el tiempo y se enreda en los pensamientos más silenciosos. Las imágenes, los símbolos y las emociones que experimentaste no se han ido. Han encontrado un refugio en la memoria que duerme bajo tu piel. Quizás sientas una ligera inquietud, un temblor interno que te recuerda que lo visto no pertenece al mundo exterior, sino al espacio que habita dentro de ti. Todo lo que parecía distante ahora respira en tu pecho, y cada latido es un eco de aquel niño, de aquella voz que atraviesa dimensiones. Cada emoción se entrelaza con recuerdos que ni siquiera sabías que poseías. El miedo y la curiosidad, el asombro y la nostalgia, laten juntos como un mar silencioso, profundo y vasto. Preguntas que no tienen respuesta se abren en el horizonte de tu conciencia. ¿Qué parte de este mapa habita en mí? ¿Qué fragmento de memoria olvidada he reconocido como propia? No hay cierre ni conclusión, solo un instante suspendido que se expande, invitándote a mirar con nuevos ojos el mundo que parecía familiar y ahora se muestra distinto. El tiempo se vuelve difuso. Los lugares, los sonidos y las sensaciones que atravesaste se convierten en ecos que regresan de manera inesperada. En un gesto, en un recuerdo fugaz, en un pensamiento que se cruza sin aviso. Cada símbolo del 3 y Atlas que contemplaste mentalmente ahora existe como resonancia en tu interior, vibrando suavemente como una melodía que solo tú puedes escuchar. Y aunque no comprendas completamente su significado, sabes que algo en ti ha cambiado, que tu percepción se ha estirado, expandido, como un espejo que refleja nuevas profundidades. Permítete sentir la continuidad de este viaje.
Que cada emoción, cada sombra y cada luz que experimentaste resuene en tu cuerpo y en tu mente como un latido que no termina. Mantén viva la pregunta que se insinuó entre palabras y silencios. ¿Y si todo lo que parecía imposible estuviera esperando a ser reconocido en ti? Y mientras ese pensamiento se instala, tal vez quieras dejar que otros también descubran este latido compartido. Comenta, comparte y permite que la experiencia se expanda, como un eco que encuentra nuevos hogares en la conciencia de quienes buscan sentir más allá de lo visible. El niño, la voz, el atlas, todo permanece, pero ahora reside dentro de ti, latiendo suavemente, esperando tu atención. Y si algún día vuelves a cerrar los ojos, recuerda esto: el universo no se muestra completo, se siente, y quien escucha atentamente se convierte en parte de su mapa. Si esta experiencia tocó algo en tu interior, acompáñanos en este viaje. Suscríbete al canal y deja que el eco continúe, encontrando nuevas mentes que sientan y recuerden.